Pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto para que se declare el 2020 como año de Julio Ruelas, al celebrarse el 150 aniversario de su nacimiento. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Desarrollo Cultural. Lo anterior con base en lo establecido por los artículos 56, 57 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 107 de nuestro Reglamento General. Adelante, diputada. Diputado presidente, le solicito me autorice dar lectura a un resumen del dictamen, dado que se encuentra en su totalidad en la Gaceta Parlamentaria. Con gusto, diputada, adelante. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Cultural respecto de la iniciativa con proyecto de decreto para que se declare el 2020 como año de Julio Ruelas, al celebrarse el 150 aniversario de su nacimiento. Honorable Asamblea, a la comisión que suscribe le fue turnada para su estudio y dictamen iniciativa con proyecto de decreto por lo que se declare el 2020 como año de Julio Ruelas, al celebrarse el 150 aniversario de su nacimiento en la ciudad de Zacatecas. Visto y estudiado que fue el documento en cita, la comisión dictaminadora presenta los siguientes antecedentes. Primero, en sesión de la Comisión Permanente correspondiente al 21 de enero del año 2020, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto para que se declare el 2020 como año de Julio Ruelas, al celebrarse el 150 aniversario de su nacimiento en la ciudad de Zacatecas, presentada por el diputado Raúl Ulloa Guzmán. Por acuerdo de la mesa directiva mediante memorándum número 1009 de la misma fecha, la iniciativa fue turnada a la comisión que suscribe para su análisis y la emisión del dictamen correspondiente. Materia de la iniciativa: declarar el 2020 como año de Julio Ruelas al celebrarse el 150 aniversario de su nacimiento en la ciudad de Zacatecas. Valoración de la iniciativa. Para una mayor claridad del presente dictamen, los integrantes de esta comisión estimamos pertinente dividirlo en los siguientes considerandos. Esta Comisión de Desarrollo Cultural es competente para estudiar y analizar la presente iniciativa, así como para emitir el presente dictamen de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. El agotamiento de un siglo. El siglo XIX representó décadas de cambios permanentes y continuos. Esta época se caracterizó por el surgimiento de los estados-nación, las independencias de las colonias del continente americano, los primeros cambios en las geografías territoriales del orbe y el renacimiento del neocolonialismo en los ámbitos cultural y social. Se inician las exposiciones mundiales en Londres y París. La puesta en marcha de la máquina de vapor como medio de transporte. Se expone el origen de las especies de Charles Darwin, la invención de la electricidad y el teléfono, la invención del primer vehículo de gasolina, entre otros grandes acontecimientos que definieron la transición de la modernidad a la posmodernidad de la sociedad frente al nuevo siglo. El siglo XIX representó, además, la transición en las condiciones de vida y las relaciones de los ciudadanos con el Estado, pues en ese siglo se comenzó a ingresar a una dinámica global provocada por el avance de las comunicaciones y el inicio de la revolución industrial. El siglo XIX fue el momento político y económico del cambio y evolución de lo que se entendía por capital, economía y sociedad. Las transiciones sociales y artísticas durante el siglo XIX hubo cambios trascendentales y absolutos en las ideologías, la arquitectura y el arte que transita de las expresiones neoclásicas al modernismo y a la novela del arte, que se extendieron en Europa a finales del siglo XIX. La novela del arte rompe con el clasismo del arte, busca la excepcionalidad del arte en la cotidianidad de lo urbano y lo moderno. Busca su identidad en el nuevo siglo, bajo nuevas expresiones como la reproducción mecánica, la gilografía, el cartelismo y la impresión. Bajo ese contexto, se originó en Francia principalmente la corriente del decadentismo a finales del siglo XIX, tendencia artística, filosófica y literaria, que se extendió por casi toda Europa y América Latina.
Para los estudiosos del arte, el decadentismo fue el reflejo artístico de la crisis y transición del capital que se tradujo en el estancamiento económico. Los autonombrados decadentes defendían el sentido positivo de su movimiento, en el sentido de ir en contra de la decadencia de la literatura y el arte, adjudicándose la herencia de lo que históricamente conocemos como la Bella Época. En ese contexto, hubo representantes de esa corriente en Europa y América. En México, su principal exponente fue Julio Ruelas Suárez. Julio Ruelas Suárez, un artista de fin del siglo XIX. México terminaba el siglo con la aspiración de integrarse a la modernidad económica, artística y cultural que comenzaba a transitar al siglo XX. Sin embargo, la hegemonía de las tendencias europeas como el neoclasicismo y el romanticismo se impusieron en las artes como la pintura, la escultura y la arquitectura, predominando los motivos religiosos. Bajo tal escenario nace Julio Ruelas Suárez, en el seno de una familia de militares y políticos del Porfiriato, que formaban parte de la burguesía mexicana en Zacatecas en el año de 1870. Sus padres fueron la señora Carmen Suárez y el general Miguel Ruelas, quien fue diputado en los periodos de Benito Juárez, director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia y ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno del general Porfirio Díaz Mori. Sus hermanos fueron Aurelio, Miguel y Margarita. La familia tenía inclinaciones artísticas, por lo que las inquietudes de los jóvenes siempre tuvieron el apoyo de sus padres. En el caso de Julio Ruelas, la madre jugaría un papel trascendental en el apoyo e influencia en el artista. En esa época, comenzó sus estudios en el Instituto Científico Industrial, en donde conocería al poeta modernista José Juan Tablada, con quien entabló una buena amistad de la que se desprenderían constantes colaboraciones e intercambio de ideas. Gracias a esos antecedentes, en 1891 Julio Ruelas tiene una estancia de estudios en la Universidad de Karlsruhe, Alemania. A su regreso a la Ciudad de México, se vincularía con escritores representantes del modernismo para fundar la revista moderna, Arte y Ciencia. Entre los autores que destacan están Amado Nervo, Jesús E. Valenzuela y Juan José Tablada. Los temas recurrentes en su obra fueron la muerte y el tormento, donde la mujer era representada como un símbolo erótico. Se ha considerado a Ruelas como el genio absoluto de la plástica mexicana, al lograr plasmar con una naturalidad excepcional la categoría de lo siniestro, la condición finita del hombre, el carácter devorador de la sexualidad y la carnalidad. A decir del propio Juan José Tablada, Ruelas inauguró la era del arte moderno. Fue un romántico a la manera de los alemanes y un verdadero poeta por su rica fantasía imaginativa. En 1904, Julio Ruelas parte a París para no regresar. Falleció el 16 de septiembre de 1907, habiendo expresado con anterioridad su deseo de morir ahí. Sus restos pertenecen hasta la fecha en el cementerio de Montparnasse, en el mismo barrio parisino donde solía coincidir con los círculos intelectuales y artísticos más destacados de París y donde vivió sus últimos años. Julio Ruelas Suárez, un zacatecano universal. La comisión dictaminadora reconoce la trascendencia en el campo del arte, dibujo y grabado de Julio Ruelas Suárez. Por ello, en la reunión de comisión de fecha 28 de enero, se analizó la iniciativa y se determinó solicitar dictamen técnico sobre la viabilidad de la iniciativa al doctor Marco Flores Zavala, docente investigador de la maestría y doctorado en Historia de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas. En su dictamen, el doctor Flores Zavala menciona que la acción legislativa es pertinente y viable por las siguientes razones. Se realiza reconocimiento a una persona, quien contribuyó con trabajo artístico referencial, pintura de caballete, ilustraciones para publicaciones, docencia profesional para las siguientes generaciones. Se tiene registro de proyección de comunidades que recibieron y reconocieron su trabajo. Se establece testimonio de cómo se forja recurso de la tradición, la presunción de una escuela zacatecana en las artes
plásticas, o al menos de cómo se proyecta la configuración del patrimonio cultural en las diferentes comunidades que hace sociedad. Marca el trabajo de esta honorable 63ª legislatura del Estado de Zacatecas. Bajo este contexto, y dada la trascendencia de la obra del artista Julio Ruelas Suárez, esta comisión cree pertinente que en el marco del 150 aniversario de su natalicio, el Instituto Cultural del Estado de Zacatecas programe dentro de sus actividades culturales la difusión de la obra artística de este zacatecano universal. En tales términos, esta dictaminadora considera pertinente que el año 2020 se declare año de Julio Ruelas Suárez en el marco del 150 aniversario de su natalicio y se reconozca su trayectoria artística. Por lo expuesto y fundado, los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Cultural de la honorable 63ª legislatura del Estado, nos permitimos someter a la consideración del Pleno el presente decreto por el que se declara el 2020 como año de Julio Ruelas, al celebrarse el 150 aniversario de su natalicio en la ciudad de Zacatecas, conforme a los siguientes. Artículo primero. Se declara 2020 como año de Julio Ruelas por el 150 aniversario de su natalicio. Artículo segundo. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los ayuntamientos, los organismos públicos autónomos y en general las entidades públicas insertarán en su papelería oficial la leyenda año 2020, 150 aniversario del natalicio de Julio Ruelas. Artículo tercero. Se exhorta al Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde del Estado de Zacatecas programar dentro de sus actividades la difusión de la obra artística de Julio Ruelas Suárez en el marco del 150 aniversario de su natalicio. Artículo cuarto. Se exhorta a las organizaciones culturales, sociales, de investigación, docencia, académicas y de filantropía insertar en su papelería oficial la citada leyenda. Artículo quinto. Publíquese por una sola ocasión en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Así lo dictaminaron y firmaron los diputados y diputada de integrantes de la Comisión de Desarrollo Cultural de la honorable 63ª legislatura del Estado de Zacatecas. Rúbricas: diputada Roxana del Refugio Muñoz González, diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, diputado Pedro Martínez Flores. Es cuanto, diputado presidente. Diputado Gracias, presidente, diputada. si me permite, la diputada. Es dictamen, perdón. Lectura, diputado, de dictamen.